Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Conduce Pedro Fodich. Here we go. Hola, bienvenidas a todas y a todas a esta edición de Prosa y Pixel. Está empezando el invierno, está empezando el clima frío. Qué mejor que de repente escaparse al teatro, abrigadito, a ver una obra con un buen café, ¿cierto? Quiero darles la bienvenida a todos. Me acompaña el periodista Carlos Inostroza. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿y tú, Pedro? ¿Cómo estás? Todo bien aquí. No sé si abrigarme, desabrigarme. Afuera ya está lloviendo, por si acaso. Así es. Oye, te cuento, Carlos, tenemos hoy día el gusto, el placer y el privilegio de contar con Diego Barrios del Teatro del Colegio de Periodistas. De la escuela, del Círculo de Periodistas de Santiago. Del Círculo de Periodistas de Santiago, y con los actores ya, ¿cierto? Actores de tomo y lomo, Francisca Celis y Luis Ramírez. ¿Cómo están? Bien, súper bien. Bienvenidos, qué rico tenerlos acá. Partamos de lo general a particular, pirámide invertida, ¿cierto? Así es. Diego, cuéntanos un poquito de esta iniciativa del Teatro del Círculo de Periodistas con este ciclo de egresados, para darnos un poquito el panorama general. Bueno, el ciclo de egresos ya nosotros lo llevamos haciendo 3 años. Aproximadamente, nace justamente de una necesidad que se fue dando de una manera también súper orgánica, que fue que el Teatro Camilo Enríquez hoy es un espacio intergeneracional y que se fue volviendo de a poco nicho de todos los jóvenes creadores que están hoy haciendo teatro principalmente artes escénicas. Entonces, desde ese lugar empieza a nacer como esta necesidad y nos dimos cuenta de que, a salvo el Festival Exit, que lo hace el Sidarte, si no me equivoco, que es un festival de egresos, no había un espacio como en cartelera para que los chicos pudieran mostrar sus trabajos que, de alguna manera, si los ponemos como en el mundo laboral, también es como una práctica, ¿no? Como la primera vez que ellos salen de la escuela y se enfrentan como con lo que es el oficio del teatro. Y lo encontramos súper interesante desde el primer ciclo, porque también se vuelve una radiografía social que es súper interesante de ir a ver. Ahí para las personas que quieran ir a ver qué están hablando los jóvenes hoy día, esta es una muy buena radiografía. Son temas que hace algunos años quizás uno no hubiese visto en teatro. Temas, el género, las relaciones. Entonces es muy interesante, muy interesante. Es un teatro que cada vez más hace un reflejo de lo que está pasando, los cambios que estamos viviendo, el momento, ¿cierto? Sí, es exactamente, y eso es como también el sello que hemos querido mantener como un espacio independiente. Nosotros tenemos una línea curatorial que trabaja principalmente intergeneracionalidad, memoria y derechos humanos, y bueno, también disidencia. Entonces también va súper en la línea de lo que nosotros queremos resguardar como espacio. Perfecto. Oye, bueno, también queremos hoy día darle el espacio a estos nuevos actores y actrices. Así que, Carlos, que tenías preparadas unas preguntas. Sí. Primero era para Diego, que quería preguntar ¿qué obra fue como la más difícil, ha sido la más difícil de dirigir? ¿De dirigir en el teatro? Uh-huh. Bueno, yo no soy director, así como yo no dirijo obras, pero sí te puedo decir como más compleja que hemos tenido en el teatro. Bueno, ahí pueden ser varias cosas. Una de ellas es por temas escenográficos. Tuvimos hace tiempo a Manuel Morgado, que ustedes lo deben conocer los chicos de aquí, que es como un director súper taquilla, que él hizo una obra que se llama Yo no quiero ser un hombre blanco heterosexual, que literalmente tenía una máquina. O sea, era una máquina que se iba moviendo. Entonces eso yo creo que fue lo más complejo, y como desde el espacio mismo, bueno, yo te podría decir que
lo más complejo que tenemos hoy es el tema, bueno, que no es sorpresa para nadie, el tema de los recursos, de cómo mantener hoy día en pie y con la mayor dignidad posible un espacio con tanta trayectoria. Esas son como las mayores dificultades de trabajar en ese espacio. No sé si respondí tu pregunta. Sí, está bien, muchas gracias. Para Francisca le tenía una pregunta de que ¿cómo fue tu experiencia para conseguir el premio de la mejor dramaturgia de 2025? La mejor dramaturgia... De Perro Muerto. Ah, de Perro Muerto. Sí. Ah, perfecto. ¿Cómo están? No había pensado. Buenas tardes, buenos días. Buenas. ¿Cómo estamos? Estamos en buenas tardes. Buenas ya. tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, fue una sorpresa para todos nosotros. Bueno, yo me incluí en esa obra el 2025. Yo estuve como 2 meses antes del estreno, el equipo ya venía trabajando un mes antes, entonces yo estuve como un poquito como más encima del estreno. Fue una obra que funcionó muy bien, la verdad. Bueno, como toda obra de comedia, siempre da miedo que no funcione. Claro, como cuando uno vende una obra de comedia y que no se rían. Entonces, claro, esos momentos como antes, como con un poco de incertidumbre, pero el equipo funcionó muy bien, fue como un engranaje. Entonces yo vine a trabajar con una compañía que se llama 990 que ya tenía harto tiempo de trabajo, ya años. Entonces yo vengo a integrarme y también a preguntarme qué tengo que aportar yo en este lugar, en este equipo de trabajo. Y claro, Ignacio Peralta, el dramaturgo de la obra, él ya lleva tiempo escribiendo, siempre escribió, y esta obra, claro, es como una obra donde resalta como el trabajo que ha hecho a lo largo de su vida con la dramaturgia, una dramaturgia muy inteligente, muy atingente también, porque se pregunta cómo funciona la memoria hoy en nuestra generación con respecto a la dictadura. Y fue una sorpresa gigante, estábamos en ensayo, nos llegó la noticia y después llegó el dramaturgo y lo celebramos ahí mismo en ensayo, así que fue muy bello. Y esto, o sea, en ensayo, es decir, esta obra después se tenía que montar después de recibir el premio. Sí. ¿Fue una función especial esa con a ver, después de recibir el premio? Sí, quizás algún cambio en el guión o en el montaje. Lo que pasa es que justo en esas funciones Ignacio tuvo que reemplazar a un actor. Tenían función en el Festival de Quilicura. Ah, perfecto. Entonces justo le tocó ser actor. Entonces yo le decía, ya como amigo, tú tienes que estar tranquilo, esta es tu obra, y me dijo, es que actuando no se siente nada mi obra. Claro, y toda la razón, una cosa es escribir la obra y otra cosa es entenderla a nivel corporal, y entonces fue súper lindo porque dejó de ocupar el rol de dramaturgo, porque es un rol que es como un poco a los ensayos y todo. También fue director con Sofía Giraldes. Y fue súper lindo, o sea, más que cambiar cosas de la obra, creo que nos dio una energía para seguir moviéndola y seguir montándola. Perfecto. Eso. Oye, hablando de energía, hablando de dónde surgen las cosas, quería preguntarte, Luis, y también a Francisca, un poco de dónde, cómo surge la vocación de ustedes. Quiero hablar un poquito de los orígenes. ¿Cuándo? Porque estudiar teatro, estudiar una carrera humanista, una carrera artística, no es una decisión fácil, ¿cierto? Es una apuesta. Claro. Entonces quiero que me cuentes un poquito, Luis, sobre cuál fue tu motor que dijiste, ya, ok, voy al teatro, voy a las tablas, Cuéntanos un poquito de dónde surgió el bichito. Bueno, yo creo que esa pregunta es potente, una pregunta que podría estar aquí hablando un día entero, pero voy a tratar de ir... Algo de tiempo tenemos, no te preocupes. Sí. Voy a tratar de reducirlo en este tiempo. Yo creo que uno no elige al teatro, el teatro lo elige a uno. Quiero empezar con esa frase. He conocido muchos compañeros de escuela, compañeros de profesión, y cada uno viene de un lugar diferente, y el teatro acoge a todas las personas sin importar su color de piel, su origen, quiénes sean, su identidad. Entonces yo quiero empezar diciendo eso. Y en general, el camino del artista yo creo que es igual. Uno no elige ser artista, el arte te elige a ti. Como una cosa de llevar una antorcha, un fuego de la humanidad, que uno tiene que con humildad tratar de mantener vivo. Así con toda la fuerza digo eso. Ahora, ¿yo por qué quiero ser actor? ¿Por qué quise ser actor? Ahora sí, ya la respuesta más no tan filosófica. Bueno, mi papá es músico. Ah, perfecto. Mi papá es músico, mi papá
es un salsero de la mata, como él dice, tiene una orquesta de salsa, Manuel Ramírez y Orquesta, entonces yo me crié en un ambiente muy artístico desde muy pequeño. Y había un amigo mío en el colegio que hacía shows, hacía eventos, o sea, como no sé si eventos, pero en mi colegio se hacía una vez al año un festival de la primavera y uno tenía que hacer imitaciones, por ejemplo, imitación a Luis Miguel, imitación a Michael Jackson. Entonces, a mí me encantaba porque era el único espacio artístico que había en mi colegio, que era un colegio chiquitito. Entonces, mi amigo era el mejor de todo, el más impresionante, le salía todo igual, Freddie Mercury igual, Michael Jackson igual, Chayanne igual, y decía, este tipo es una bestia, qué impresionante, yo quiero ser como él. Entonces, un día conversé con él, y me dijo, ¿qué quieres estudiar? Y yo le dije, mira, la verdad no sé, no estoy seguro, tal vez músico, tal vez médico. Y me dijo, no, eso es un hobby, no, eso es un hobby. Tú tienes que estudiar otra cosa. Yo voy a estudiar ingeniería y esto es un hobby, o sea, como no te va a dar nada. Y yo dije, el mundo no va a ver a este chico, que yo sí lo vi. Yo lo vi a él, en vivo y en directo, lo vi. Y vi lo que generaba y las personas lo querían mucho a él. Y era un referente, un modelo a seguir. Y yo dije, yo no quiero que el mundo se pierda a otro como él. Y dije, si yo tengo habilidades más o menos parecidas a él, o al menos estoy ahí cerca, entonces yo creo que tal vez yo debería como apostar por eso. Y hacer todo lo contrario de lo que él me aconsejó. ¡Wow! Y ese fue como el momento donde dije, tengo que ser actor o músico o artista hasta el día que me muera. Y así va a ser. Uy, ¿qué se puede preguntar después de este discurso que nos dieron? Uno queda así, wow, peinadísimo para atrás. Oye, te felicito Luis, por esa determinación, por esa responsabilidad sobre las artes. Eso es como lo que uno recoge de lo que nos cuentas. El paso por el estudio de actuación, tiene lo que es estudiar teatro, estudiar actuación, tiene harto ripio, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los momentos así como más duros del momento actual, en lo que fue la carrera misma, el armado de la carrera? Claro. Yo creo que es entender que hacer teatro es algo que si no lo hacemos, nadie se va a morir. Nadie le va a pasar absolutamente nada. Entonces hay algo como que es como la importancia que le doy a mi trabajo. Entonces yo siempre digo que hay que tomarse esto como un deporte de alto rendimiento, que necesita una práctica, que necesita un entrenamiento constante, darle importancia a las discusiones, en dónde pongo el ojo, porque claro, es un rubro tan difícil que si yo no me intereso con eso que yo quiero levantar, claro, como que nada, ni un fruto bueno va a salir de ahí. Entonces yo creo que entender como lo difícil que es esto y que si uno lo quiere hacer hay que trabajar mucho, y aún así hay gente que es muy trabajadora y que tiene que trabajar en otras cosas. Entonces no es solamente algo de esfuerzo, sino que creo que hay hartas cosas que se tienen como que entrelazar para que uno pueda trabajar de esto, no solamente el esfuerzo que le pongo, pero sí, gran parte es eso, estar atento, juntarse con amigos y decir, ya, yo tengo ganas de escribir, yo no sé escribir, bueno, escribe igual, inténtalo, ¿cachai? A mí me gustaría actuar, yo igual tengo una idea de dirección, hagamos, juntémonos entre amigos, riámonos, eso que nos da risa en ensayo, ocupémoslo, después llamamos a un amigo para que vea el ensayo, oye, esto no me gustó, es como tener hambre. El hambre creo que es de las cosas más difíciles porque, claro, como está el sentimiento de pasión, pero eso también hay que alimentarlo de entrenamiento porque si no uno no se moviliza. Creo que eso. Perfecto, excelente. Bueno, esta pregunta es como para Luis y Francisca, y que quería preguntar sobre qué significado tienen las obras que ustedes realizan como en cuanto, no sé, el empeño, el esfuerzo, las ganas, si todas salen de la misma manera y esas cosas. Bueno, yo creo que cada obra es diferente, lógicamente, pero también diferente en el proceso de cómo se construye, porque también no es solamente lo que el director quiere, sino lo que el colectivo propone y cómo se dialoga entre eso.
y nunca hay como un ganador, sino que es un trabajo que se hace en conjunto para levantar una idea por la que todos tenemos fe y confianza. Y en ese sentido yo creo que requiere mucho esfuerzo, requiere también fe, requiere estar abierto, no estar cerrado ni nada de eso. Y al menos en el caso, y ahora para introducir la obra de la que vengo a hablar yo, la obra madre que vamos a presentar la última semana de este mes en el Teatro Camilo Enríquez, la dirigió Rodrigo Pérez. Y Rodrigo tiene una metodología muy, muy específica. Para mí él es un maestro del teatro. Yo la verdad que antes de tomar el curso con él, yo no lo conocía mucho, pero lo había escuchado de nombre, y una vez ya trabajando con él, ahí empecé a ver su trabajo y su trayectoria y me di cuenta que era una persona súper importante. Y la metodología que él utilizó fue súper interesante, era mucho de llegar a la sala y a trabajar directo, no tanto training, no tanto entrenamiento, porque hay algunos directores que te hacen entrenar o te hacen hacer una cuestión física para sostener el cuerpo en el escenario. Pero Rodrigo iba directo a la obra, a memorizar, a ir acumulando. O sea, por ejemplo, uno se aprendía de memoria un cuarto de la obra y al siguiente día un cuarto y un poquito más, y al tercer día un cuarto y un poquito más, y así después ya teníamos 2 cuartos y un poquito más, entonces iba en suma. Y después iba arreglando los detalles y barnizando todo. Entonces era súper interesante cómo él lograba que de repente todos ya no sabíamos las cosas, estaba todo de memoria, y empezamos a avanzar así como casi de forma natural, y decía, oye, qué loco, si a mí me costaba aprenderme las cosas y ahora me las sé todas de memoria. Claro. De hecho, en un momento Rodrigo me dijo, tú tienes muy buena memoria, y yo le dije, pero Rodrigo, yo no me aprendo nada, o sea, como que... Pero yo creo que ese fue el efecto de él, igual. Entonces como que fue como una forma muy orgánica, pero igual hubo complicaciones, porque la obra toca un tema súper difícil de hablar ahora, de la revolución. Es una obra que tiene una tendencia totalmente tirada hacia la izquierda, así pero brutalmente, y puede caer en lo panfletario. Hay muchos textos que son súper como el estereotipo de panfletario, o sea, como que alguien lo ve y dice, estos actores que son puros comunistas y no sé qué, y siempre hablan de lo mismo. Así como... Sobre tu obra, ¿qué sentido le dan a la revolución? Esa pregunta es súper difícil. Bueno, lo que pasa es que la propuesta de la obra no es montar... porque Madre lo escribió Gorky, y Brecht hizo la versión de teatro, como teatro brechtiano, teatro épico. Entonces el teatro épico de Brecht tiene una forma de montarse que es con música, y es lo que se dice de rompiendo la cuarta pared, hablando directamente a público. Pero Rodrigo le dio una reinterpretación y Leila Selman intervino el texto, y al final lo que se genera es como una contradicción constante de todo el elenco cuestionando lo que se está hablando sobre la revolución y sobre esta idea de izquierda. O sea, como alguien, por ejemplo, en un momento se canta un fragmento del himno de la CUT y después dicen, pero ¿qué está cantando esta persona? O sea, ¿qué le pasa? ¿Cachai? Como, ¿qué onda? Entonces empiezan a haber muchas fricciones entre el elenco, porque también a nosotros como estudiantes nos fue difícil, igual cuando uno dice estudiante, actor, Universidad Católica, hablar de esto igual, igual era como raro igual, o sea, no sé, como lo que podía opinar la gente, entonces también hubo una fricción igual, creo yo, en el proceso de montaje, pero eso también se ve reflejado literalmente en la obra. Entonces como que al final la revolución se ataca desde muchos puntos diferentes, desde el fracaso de la revolución, desde la terquedad de la revolución, desde las mínimas victorias que te da la revolución, que te generan una esperanza, pero que después termina todo igual, o sea, como volvemos a lo mismo y no sirvió para nada, o sea, sirvió para puras tragedias nomás. Entonces es súper loco, pero yo lo encuentro muy bacán. Más que panfletario, llama una reflexión sobre lo que fue el proceso. Claro. Sí, o sea, yo creo que todo el mundo quedó al final con la noción de que, bueno, esto, ¿para qué fue? Y hay mucha gente que te puede decir, es para nada. Totalmente. Y quizás esta es una obra que permite una reflexión para pensar qué nos quedó, claro, qué nos quedó post, ¿cierto? Así es. Entonces, volvamos a las coordenadas. Madre se estrena ¿en qué fecha? El 28, 29 y 30 de mayo, 19:30 horas. 19:30 horas, perfecto. Entrada disponible en ticketplus.com. Claro que sí. Muy bien. Francisca, cuéntanos de tu obra. Cuéntanos un poquito del proceso, cómo la asimilaste, porque no es Perro Muerto, es otra, ¿cierto? No, esta es Coacción. Coacción. Que es mañana y el sábado.
Es jueves y sábado. Jueves a las 7:30, sábado a las 4:30 y a las 7:30 doble función. Bueno, el proceso de coacción, bueno, nosotros tuvimos un proceso de un año con Alexandra von Hummel, que fue la directora de este egreso. Bueno, lo que prima en este proceso es el trabajo de discusión, de no apuntar a otros, sino que apuntarnos a nosotros mismos y decir en qué lugar nosotros somos un poco el enemigo, en qué lugar nosotros somos, en qué lugar se esconde de nuestro cuerpo el fascismo. Nosotros, nuestro punto de partida fue la obra Contracciones de Mike Bartlett, que sitúa a una gerente y una empleada en una oficina. Son dos personajes. Lo que pasa con esta obra es que muestra el poder institucional que tienen las empresas con sus empleados, y cómo el poder de vigilancia, como el control, el acoso laboral empieza como a invadir todos los puntos, el cuerpo de la empleada. Entonces, esta obra, después llamamos a Ignacio Peralta, el dramaturgo también de Perro Muerto, que nos ayuda a ocupar las temáticas de esta obra, que en verdad es cómo van avanzando los protocolos, la protocolización hoy en día, y cómo la protocolización empieza a reemplazar el criterio personal de nosotros. Es un poco kafkiana la obra, claro, a cierto punto. Sí. Súper. Entonces, claro, es una comedia que lleva al límite esto, y también lo interesante es que presenta una realidad que al ser como es súper exagerada, pero también no se ve tan lejana, en donde la gerente empieza a invadir con preguntas a Emma si es que tiene una relación amorosa o sexual con alguien de la compañía, y como parte de la obra empieza con preguntas súper normales, que son, Emma, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? ¿Has tenido algún problema en la oficina? No, está todo bien, perfecto. Emma, cuéntame de tus relaciones con tus colegas. Entonces es una obra que se desenvuelve como una alfombra. Entonces, en cada escena nosotros empezamos a notar que esto que parece muy cotidiano y normal se empieza a tergiversar y se pone como en una posición donde es lo que está ocurriendo solamente acoso y control sobre la vida de los empleados de la empresa. Wow. O sea, parte en un tono de comedia, pero te genera una reflexión bien dura respecto a muchos ambientes, cotidianos, laborales. Uno dice, y además que aquí somos tan amantes del protocolo, de la etiqueta. Eso es lo importante de la obra. Si bien los protocolos son súper necesarios para mantener un espacio de cuidado y de seguridad, y creo como que han sido logrados también por paros, por revoluciones, y claro, entonces pareciera que como dan un espacio de seguridad, de tranquilidad, de cuidado, es como que no se pueden discutir. Claro, entonces hay que seguirlo al pie de la letra, y hay veces que nosotros pensamos que cuando los protocolos se aplican en lugares en donde las personas no pueden seguirlo, creo que tienen que aplicar el criterio personal, o si no se vuelve prácticamente un dispositivo de clase. Hoy día está muy de moda que todo se patenta, todo está patentado, hasta pasos de baile se patenta, es muy divertido. Entonces, claro, es como tú vas a llegar al Centro Cultural de Panguipulli y le vayas a decir a las señoras del barrio como, oye, ese paso no se puede ocupar, claro. Tienes que pagarme. Entonces, claro, como los protocolos tienen que adecuarse al contexto cultural, social de cada persona, o si no se vuelve un dispositivo clásico. Oye, yo me imagino si alguien patentara la famosa coreografía de Los Ilegales, que es famosa en Rancagua. Sí. Oye, sería muy grito y plata a patentar esa coreografía. Yo creo que ya pasa patrimonial esa coreografía. Yo creo que Rancagua se cede del país si alguien se toma esa coreografía para uno. Claro. Oye, antes de hacer la pausa, me gustaría preguntarle a Luis y a Francisca, en el escenario hipotético, ¿cuál es la obra o quizás película, actor, cuál sería como el momento soñado de tu carrera? Así, yo quiero llegar a actuar en tal obra, o hacer tal personaje, o en tal película, compartir pantalla, compartir escenario con tal persona. Tienes la plaza para soñar.
A ver. Difícil. Puras preguntas difíciles. Es que no sé si sean tan difíciles, pero... yo me veo haciendo un Otelo de Shakespeare. Ah, wow. En algún buen teatro. El Moro de Venecia. El Moro de Venecia. No sé en qué país, no sé en qué idioma, pero hacerlo bien. ¿Eres celoso, Luis? Yo como celoso... no sé, no sé, tal vez. Porque para ser Otelo hay que Tal ser vez. celoso. Muy buen vez. actor. Ah, también, Tal claro. vez si otra persona lo logra me voy a enojar un poco, pero... pero yo me veo haciendo eso, así, como lo primero que se me viene a la mente. Perfecto. Qué bueno. Francisca, ¿tú? Uy, es que claro, son tantas cosas, pero yo creo como que un sueño para mí sería, bueno, tener mucha plata. Pero como para poder lograr que el teatro no esté tan centralizado en Santiago y poder armar escuelas y laboratorios de investigación en distintas regiones de Chile y llevar a colegas que vayan a hacer clases, poder pagarle esos viajes y todo y crear más comunidad y personas que se interesen con el teatro y que puedan hacer teatro en Puerto Montt, en Frutillar, en Colbún, en donde sea. En distintos lugares, claro, distintos lugares, distintos O sea, tu climas. sueño sería como ser ministra. El sueño es que bueno, hablar del sueño también suena un poco lejano, pero en verdad es como... Porque, claro, el otro día pensaba y decía, bueno, las personas que estudian teatro igual es un privilegio estudiarlo, Sí. porque es una carrera que tú sabes que es difícil poder generar ingresos, entonces uno tiene que estar en una situación familia, no sé si tan acomodada, pero por lo menos que tenga una base, ¿cachai? Si no, no me atrevo a eso, y poder hacer que más personas puedan llegar a conocer las prácticas teatrales sin que suene tan lejano como no, teatro, yo no quiero salir en la tele, ¿cachai? Entonces Claro. como, ¿qué es el teatro? ¿Qué es juntarse con amigos a jugar? ¿Es discutir? ¿Es agarrar un objeto y ponerlo ahí? Ver Todo si eso. gusta o no, ¿cachai? Y un derecho también. un creo. poquito, sí. Derecho, Yo totalmente. creo que la cultura, bueno, se debe entender como un derecho social, el Sí, acceso a la total. cultura. Sí, y yo me quedé pensando en lo que dijiste tú, Francisca, hace un rato, que si no hay teatro nadie se muere. Y me acordé de una frase que alguna vez escuché por ahí que dicen, es muy difícil ser pintor, pero es más difícil no ser pintor. Cuando la ausencia del arte, la ausencia, yo creo que en el momento que no la tengamos la vamos a sentir mucho, ¿cierto? Así es. Así es. Perdona, Diego, te había interrumpido. No, eso. Hoy, ¿les parece hacemos una pausita musical? Hoy día estamos súper tirados a la salsa. ¿Quién hizo la elección? Parece que Luis hizo la elección de los temas. Sí, claro. Oye, nos vamos con el tremendo Willy Colón y vamos a escuchar un temazo bello, bello, bello para mover el cuerpo, Gitana. Estamos presentando en Radio U Central Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Y estamos de vuelta en Prosa y Pixel, esta vez con invitados de los ciclos de egresados de teatro, así es, ¿cierto? Sí, demos la bienvenida a Fabricio Arias de Arcos para que nos cuente en su espacio de su obra. ¿Cómo estás, Fabricio? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida. Somos Colectivo Teatro La Invertebrada, un grupo de jóvenes recién egresados del Instituto Profesional Arcos. Actualmente estamos montando nuestra obra llamada Desinformación, que va a estar en el ciclo de egresos de Teatro Camilo Enríquez. Es una inspiración de amor e información de Carol Churchill, que está dirigida y escrita por Omar Morán, que fue estrenada el año pasado en Teatro Cidarte. Cuéntanos un poquito de qué versa la obra, qué puede esperar el espectador al ver esta obra, a qué público a quién le estáis hablando con esta obra. Es una obra súper contemporánea, en verdad. Habla sobre la violencia que hay en el mundo actual, cuáles son los tipos de violencia que estamos habitando y normalizando, y que dentro de toda esta violencia que hay, ¿dónde cabe el amor?
¿no? En un mundo tan estimulado por el celular, se hace muy complicada la comunicación, y como que apuntamos un poco a eso, a preguntarnos dónde cabe el amor dentro de toda esta rapidez que nos propone el sistema actual. O sea, me imagino que hay una cierta ironía por el tema de el conflicto que tienen las artes escénicas con el uso habitual del celular, que ha pasado a ser un gran parásito el celular en todo tipo de artes escénicas. Hay conciertos entonces debe ser un poco dicotómico para el público, que claro, te piden guarda el celular, y nunca falta la persona que no guarda el celular o que le suena, y que de repente Claro. ustedes van a actuar con celular en mano, me imagino, ¿no? O haciendo algún tipo de analogía al uso del dispositivo, ¿no? Claro, totalmente, sí. La obra cuenta con 60 cuadros distintos, son 60 escenas dentro de la obra, y cada una de 2 minutos, 1 minuto, algunas de segundos, y detrás de toda esa analogía lo que intentamos mostrar es la sensación del scrolling del celular, donde nos absorbemos, o sea, a ver, no sé, 20 videos en 1 minuto a veces. Mucha información, entonces apuntamos un poco al mismo dispositivo que está planteado dentro de la escena, que sea un poco la representación de esto. Wow, o sea, hay mucho, ¿cómo es que se llama esta endorfina rápida que van a entregar en vivo, una entrega rápida de endorfina en vivo? Sí, es un montaje bien vertiginoso igual, Claro. súper interesante. Y ustedes como compañía, son 60 cuadros, 60 escenas distintas, o sea, y tienen que intercambiar personajes rápidamente. ¿Cuántos personajes te tocan a ti, Fabricio? Alrededor promedio como que nos toca 10 personajes por integrante. Somos 10 integrantes y nos toca en promedio eso, como 10 escenas. Claro, hay como toda una obra pasando adelante, lo que se está mostrando en el público, pero también hay toda una obra que va transcurriendo detrás de lo que no se ve, ¿no? Eso debe ser como muy, muy bonito, el detrás de escena de esa obra, o sea, el cambio de vestuario, reforzar los diálogos, me imagino muy, muy, muy trepidante. Sí, es bien entretenido estar dentro de la obra y ver la obra igual. ¿Cómo es el grado de dificultad entre los 10 personajes que tienen que hacer simultáneamente, supongo que son todos distintos? Como que el grado de dificultad está dentro de habitar distintos lenguajes del teatro. Hay escenas que son más clásicas, hay escenas que son mucho más realistas, hay escenas donde el clímax parte con la escena, o sea, hay algo transcurriendo ya detrás. Entonces creo que lo más complejo era como habitar toda una intensidad dentro de 2 minutos, como creo que ahí está el desafío de lo que nos tocó hacer como egreso. Dentro de eso mismo me imagino que hay escenas que de repente son muy exigentes, porque el contenido lo que ustedes buscan emular es un contenido que de repente es físicamente muy llamativo o emocionalmente muy llamativo. No sé si, por lo menos mi feed de repente me aparecen escenas muy emocionales. Un día se me llenó mucho de hijos anunciándole a los papás que van a ser abuelos, y era mucho llanto. No sé si te pasa que les toca como replicar esos contenidos que para el efecto de lo que es la red social son muy fuertes visualmente. ¿Cuál es más desafiante para ti? Yo creo que todas ahí tienen su grado de dificultad, pero claro, eso es lo interesante igual, ¿no? Como ir viendo escenas que algunas son muy graciosas, otras hablamos un poco sobre la violencia. Hay una en la que somos nosotros mismos actuando dentro de una escena, entonces se van como mezclando todo esto y haciendo como un pupurrí de cosas que resulta extraña igual, pero que a la vez como ominosa, como que atrae igual lo que se ve. Perfecto. Oye, y recuérdanos un poquito las coordenadas. La obra se llama Desinformación. ¿Qué día es? Son el 14, 15, 16 de mayo a las 19:30 horas. A las 19:30 en la sala Camilo Enríquez, que está recuérdamela, es en
Amunátegui. Amunátegui, sí. Casi Amunátegui entre Alameda y Moneda, ¿no? Sí, a pasos del Metro La Moneda. A pasos del Metro La Moneda, así es, donde está también el restaurante La Taberna. Para los que no, el marco de referencia está el restaurante La Taberna, ahí mismo, en el mismo lugar donde estaba el mítico La Taberna, está, así es. Amunátegui 31, ahí está. Amunátegui 31, perfecto. Oye, antes de ir a una pregunta más, recordar que Proce Pixel va a regalar entradas dobles para cada una de las funciones a nuestros auditores que comenten en el Instagram de la radio, así que para la obra madre, para la obra desinformación, para la obra coacción, así es, para todos los que escriban a nuestro Instagram, entradas dobles, así es. Oye, Fabricio, yo le había hecho la pregunta a tus colegas, también quiero escuchar tu versión. Tu escenario soñado como actor, como artista, ¿cuál sería la obra o el actor o el personaje que más te gustaría interpretar en algún momento? Así como decir, el pic de mi carrera va a ser cuando haga esto en tal parte. Uy, qué complicada la pregunta. Yo creo que no es como de simplista ni nada por el estilo, pero haciendo como un análisis del panorama actual de las artes en general, creo que siempre he sido como sobrevivir con lo que hago, como poder vivir tranquilo viviendo del arte, haciendo teatro, estar pululando ahí entre medio. Creo que con eso igual me doy súper pagado, no aspiro tampoco a grandezas, que si se dan, maravilloso por supuesto, pero por lo menos ahora me mantengo con esa visión de sobrevivir del arte. Tú tienes un sueño con los pies en la tierra, entonces. Claro. Sí, me parece, está bien, es muy válido. O sea, tenemos tres visiones de un sueño. O sea, por el lado tuyo, llegar a un clásico, en el aspecto tuyo, Francisca, a generar un bien para todos. Y tú nos propones, básicamente, ser feliz en lo que hace. Me parece tres aspiraciones bellísimas, los felicito. Así es. Oye, hablemos un poquito del panorama actual, ¿cierto? Claro, a ver, espérame, ¿qué obra para los tres puede ser como, no, más que la obra, es un personaje de ¿qué lo dificulta a un personaje? Que sea como al contrario que ustedes. ¿Qué es lo que un personaje lo hace difícil de actuar? Voy a tirarme al río con la respuesta otra vez. Yo siento que lo difícil de interpretar un personaje es que uno tiene que empatizar a un alto grado con eso que está escrito ahí. Y yo me atrevo a decir que uno tiene que empatizar con también el ímpetu que tenía el dramaturgo al escribirlo. Estoy hablando como del teatro escrito, por si acaso. Esa noción de personaje de teatro es porque ahora... Claro. Bueno, entonces yo creo que lo difícil es eso, empatizar. Por ejemplo, si hay un personaje que es un malvado en la primera lectura, es terrible, un psicópata. Si yo lo interpreto pensando que soy un malvado, un psicópata, la verdad se empieza a perder, se empieza como a diluir. Pero si yo empiezo a sacarme y vaciarme como de todas esas preconcepciones que tengo y respeto a ese ser que está ahí escrito y lo trato de hacer de la forma más empática posible, dejo que el espectador empiece a cuestionarse, a hacerse las preguntas y a juzgar al espectador. Pero yo no juzgo al personaje, porque mi trabajo es presentarlo y que el público haga su reflexión en torno a eso. Pero yo creo que lo difícil de eso es construir una identidad también de ese personaje. O sea, como había un profesor que me decía, si tú tienes problemas con un personaje, más ficción. O sea, si yo hago de un hijo de un zapatero y me dicen, tú eres un hijo de un zapatero, acción, yo digo, hijo de un zapatero, chuta, ya, zapatos. No sé. Pero si me dicen, tú eres hijo de un zapatero, y yo digo, ya, soy un hijo de un zapatero que nació en tal año, que el zapatero, la primera vez que hizo un zapato tenía 5 años y era de color amarillo, entonces la señora que viene aquí tiene zapato amarillo y yo me acordé del amarillo y me empieza ficción, y eso te da muchas más herramientas para poder crear algo interesante y también empatizar de mejor manera con una cosa así, por ejemplo. Pero igual es difícil. ¿Para ti, Fabricio? Creo que también va un poco por esa línea, como de empatizar, como encontrar
un poco la herida del material que me están entregando. Creo que tratar de leer muchas veces la obra para intentar encontrar como algún detalle o cosa que aporte a la construcción del personaje. También va mucho por la empatía. Y en tu caso, Francisca. Yo me voy por otro lugar. Ya, muy bien, muy bien. Sí, cuando yo me enfrento a la construcción de un personaje, no me veo, o sea, como que no logro visualizar cómo es, cómo será, cómo fueron sus heridas, qué traumas lleva, sino que para mí lo que delimita mi libertad son las palabras que tengo que decir, y mi personaje se construye con el otro. Es una metodología que ocupa Alexandra von Hummel, que es que tiene prácticamente como lo más importante es el estar, la escucha, y si mi compañero me está proponiendo un lugar que no va con lo que yo imaginaba de mi personaje, bueno, tomemos ese camino y después vamos viendo cómo guiamos junto con el director como la propuesta del montaje. Entonces, claro, como que yo creo que la creación de un personaje tiene que ver con el otro, no tanto hacia uno, porque a veces creo que uno se pone un poco sordo y empieza a crear su personaje con todas las heridas y todo, pero a veces no sucede al final de la obra, que estamos en teclas distintas. Entonces estamos todos actuando un personaje y la obra es una obra de personaje más que de relaciones. Entonces yo creo que lo más lindo de construir personajes en conjunto es que esos personajes se relacionen y entre todos vayan contando la historia. Y creo que tiene más que ver con las circunstancias dadas y a lo que se están enfrentando, porque a veces uno se imagina a la vendedora de una tienda o al hijo del zapatero y uno lo ve súper lejano, así como si uno no pudiera ser la vendedora de la tienda mañana, como si yo no me pudiera poner a trabajar en una tienda mañana. Como que uno dice, una vendedora de tienda, ¿cómo es una vendedora de tienda? Y la vendedora de tienda, yo puedo ser una vendedora de tienda, todos aquí podemos hacerlo. Entonces, como ya, actúame de cajera. Como que no se puede actuar eso, ¿cachai? Actúame de ingeniero. No sé, ¿cachai? Como no se puede, o sea, por lo menos para mí es súper difícil pensarlo. Entonces, para mí lo que se actúa son las relaciones y la escucha. Perfecto. Hoy ha sido una conversación muy interesante, se nos ha ido muy rápido el tiempo, pero antes de despedirnos quiero recordar que es el ciclo estamos con actores del ciclo de egreso del Teatro Camilo Enríquez, que nos van a presentar sus obras. Les recuerdo a nuestro público, comentando en el Instagram, hay entradas dobles, hay una entrada doble para cada una de las obras. El valor de las entradas de 3.500 pesos. Es una ganga, la verdad, por excelente. Así que, y para despedirnos, me gustaría invitarlos a cada uno que nos diera nuevamente nombre, obra, coordenadas y fechas para que nos quede bien claro cuándo y dónde ir. Fabricio. Les dejo a todos cordialmente invitados a ver Desinformación los días 14, 15 y 16 de mayo dentro del ciclo de teatro, del ciclo de egresos de Camilo Enríquez. Así que los dejo cordialmente invitados, 19:30 horas. Bueno, yo los quiero invitar a todos a ver la obra Madre, dirigida por Rodrigo Pérez, escrita por Brecht, escrita antes la novela por Gorky, con intervenciones de Leila Selman, con un elenco bacán, con pura gente pulenta. El día 28, 29 y 30 de mayo en el Teatro Camilo Enríquez. Vengan, por favor, tienen que venir a ver teatro, señores. Hay que disfrutar el teatro. Francisca. Los invito a ver Coacción mañana a las 7:30 de la tarde, este sábado a las 4:30 y a las 7:30 en el Teatro Camilo Enríquez, dirigida por Alexandra von Hummel y con dramaturgismo de Ignacio Peralta. Excelente. Muchas gracias a todos. Gracias. Ha sido el Prosa Pixel de hoy. Ha sido un programa muy vertiginoso, hemos aprendido un montón y invitamos nuevamente a todo nuestro público a ir al teatro. El teatro no se puede perder, ¿cierto? Totalmente. Así es. Eso. Hemos presentado en Radio U Central Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital, con la conducción de
Pedro Fodi.